Bienvenidos en esta gloriosa hora. Título de la lección para hoy: Dios concedió a Daniel. Se encuentra allí en el capítulo 1 del libro de Daniel, el verso 9. Dios concedió a Daniel. Se trata de cómo Dios respalda a todos aquellos que hacen un compromiso con Dios. Y entonces, en retorno, Dios hace un compromiso con ellos. Padre glorioso, de nuevo nos allegamos a ti en el dulce nombre de Jesús, rogándote, Señor, que seas tú en esta hora el que hable, Señor, a cada corazón, cada mente, Señor. Los que están escuchando como los que van a escuchar, Señor, a través de la semana. Padre, en ti confiamos. Hemos puesto todo lo que somos, Señor, ante tu presencia, porque sabemos que somos absolutamente nada si tú no estás con nosotros. Padre glorioso, te ruego por todos aquellos que están enfermos, Señor. Aquellos en estos momentos que están pasando, Señor, por esos fríos, Señor, horribles. Que tú los cuides, Señor, los protejas, Señor, de todo peligro, Señor, que puede estos tiempos causar en la vida de ellos. Gracias por tu protección divina, Señor, que cada uno de nosotros podemos contar con ella. Bendice, Señor, de nuevo a esta nación. Te ruego por nuestros líderes, Padre, que traigas un despertamiento, que los ciudadanos vengan a ser la prioridad para ellos, Padre. Por los veteranos, Señor, por aquellos que no tienen hogar, Señor. Por aquellos que andan mendigando, solo tú, Señor, puedes abrir puertas y suplir, porque tu palabra me enseña que todo viene de tu mano gloriosa. Y a ti doy la gloria, la honra, desde hoy para siempre, amoroso Dios y buen Padre, en Cristo Jesús. Amén. And amen. Praise God. Allí en el capítulo 1 del libro de Daniel, el verso 9, escuche bien lo que dice. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. El enfoque está, mi querido hermano y amigo, que fue Dios el que le concedió a Daniel y a sus amigos hallar ese favor de lo que ellos le suplicaron a ese líder para que pudiera llevarse a cabo el deseo del corazón de ellos. Este verso 9 refleja el papel activo de Dios en la vida de Daniel durante ese tiempo que estuvo en exilio. La palabra del Señor nos enseña, escúcheme bien, nos enseña que aunque ellos estaban en una tierra foránea y que estaban bajo de un rey pagano, Daniel, dice la palabra, encontró favor con aquel oficial babilonio, que era el que los estaba supervisando. Mi querido hermano y amigo, quiero que nos demos cuenta que esta no fue una casualidad, sino un resultado directo de la intervención de Dios en la vida de estos jóvenes. Si se recuerdan, ellos se propusieron no contaminarse. Y de ahí, de ese momento en adelante, los 12 capítulos del libro de Daniel, podemos ver la mano poderosa de Dios respaldando ese compromiso que ellos hicieron con su Dios. Mire, yo quiero que veamos el énfasis
¿qué hace este verso? Que Dios siempre está trabajando tras las escenas, aunque sean difíciles las circunstancias. Dios siempre, y escúchame bien, Dios siempre cuida de su pueblo para cumplir su propósito. Dios cumple siempre su propósito para aquellos que a Él le pertenecen. Este tiempo de exilio en Babilonia fue un tiempo de inmensas dificultades para todo el pueblo de Judá. Ellos estuvieron cautivos por el imperio más poderoso y más idólatra. Ellos se encontraban lejos de su tierra natal y también del templo donde ellos adoraban. Daniel y sus amigos fueron sujetos a asimilación cultural. Pero la palabra del Señor nos enseña que aunque sufrieron, presiones enormes para que se moldaran a la cultura donde estaban cautivos, la palabra del Señor nos enseña que ellos se permanecieron firmes en lo que ellos habían creído desde su niñez. Aquí hay algo glorioso también que debo compartir con usted en esta hora. Imagínese usted a estos jóvenes dándole órdenes a una persona y yéndose en contra lo que el rey había ordenado. Yo quiero que veamos que el favor no fue meramente una cuestión de suerte, sino es evidente de que Dios, el Dios que provee y cuida de nosotros, está siempre consciente de las necesidades de nosotros, sus hijos. Hay otro personaje glorioso que se encuentra allí en Génesis 39, el verso 21, que también dice la palabra, escuche bien, mas el Señor estaba con José y le extendió, escuche bien, le extendió su misericordia y le concedió, igual manera, concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién lo concedió? Dios. El momento que yo y tú hacemos esa decisión, todo lo demás Dios está encargado. A veces no lo miramos. A veces como que las cosas van de mal en peor, pero Dios está en control y está cumpliendo su propósito en nosotros. Hay tres cosas importantes que quiero compartir con ustedes concerniente a esta verdad maravillosa de la palabra de Dios. La primera es que Dios es soberano, o sea, Él no hay quien le diga qué haga. Dios, dice la palabra del Señor, que está en control sobre los corazones y las circunstancias. Es evidente porque lo miramos hoy en día. La palabra del Señor nos enseña que el oficial enseñó favor a Daniel. Y esto estaba demostrando que aún los reyes paganos o oficiales siempre estarán bajo la autoridad de nuestro Dios. Sí, allí en Proverbios, el capítulo 21, el verso primero, fíjese lo bonito que nos habla la palabra del Señor, que nadie está encima de Dios.
todos están sujetos a Dios. Mire lo que dice el verso 1 del capítulo 21. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Y me gusta la parte y dice, y lo dirige donde le place. Qué hermoso, ¿no? En esos 12 capítulos del libro de Daniel miramos esa verdad puesta de una manera que cuando tú lo lees te das cuenta que nadie está exento a esta regla gloriosa, como dice, como canales de agua es el corazón del rey en las manos del Señor. Y para donde Él quiere que se mueva, se mueve. Y nadie le dice, ¿por qué lo haces? Segundo, la fidelidad de Dios. Aunque Daniel estaba en otra providencia, la palabra me dice que Dios no los abandonó. La palabra me enseña que Dios estaba con Daniel y sus amigos proveyendo para ellos. En cada reto que venía en la vida de ellos, Dios estuvo allí para llevar a cabo su propósito divino. La palabra nos dice allí en el Salmo 106, el verso 46. Pero quiero que lo escuche. Les hizo también objeto de compasión en presencia de todos los que tenían, a todos los que los tenían cautivos. ¿Quién? Dios los hizo objeto de compasión. Cada uno de nosotros de igual manera. A Dios le interesa de nosotros, no importa las circunstancias, no le interesa qué es lo que estemos pasando. El amor de Él está sobre nosotros siempre. La tercera, la gracia de Dios. El favor que le enseñó este hombre a Daniel es un retrato de la gracia maravillosa de Dios trabajando, abriéndonos puertas, creándonos oportunidades para que yo y tú tengamos éxito en lo que Dios se ha propuesto que yo y tú hagamos. Hay un verso muy hermoso ahí en el Salmo 16, el verso 7, pero quiero que lo escuche porque todo lo que le aconteció a Daniel a través de ese periodo de tiempo no era porque Daniel era una buena persona, porque Daniel tenía educación o fue educado. No. Este es el problema. O sea, esta es la gracia. Escúcheme bien. Salmo 16, el verso 7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor. Escúchelo. Cuando los caminos tuyos y míos son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. Esto es lo maravilloso del Dios que sirvemos. Su gracia es algo que no merecemos, pero nos la da porque nuestro camino ha sido agradable a Él. Por eso Daniel y sus amigos se propusieron al principio, cuando llegaron a ese lugar, se propusieron que nos iban a contaminar. Y cuando nosotros nos proponemos, Dios hace su parte. Es importante que nosotros tengamos cuidado en nuestra caminata con Dios. Porque la palabra nos dice que Dios causó, que Dios concedió
Y esto es muy significante porque subraya que el favor de Daniel no fue mera casualidad o porque lo merecía, como vuelvo a repetir, por su carácter o sus acciones, sino que fue orquestado por Dios mismo. O sea, que Dios estaba como llevando a cabo una orquesta. Todo lo que estaba pasando, Dios lo estaba organizando perfectamente en favor de ellos por causa de su dedicación y su fidelidad al Dios al que ellos estaban sirviendo. Yo quiero que veamos que este verso actúa como una transición, enseñando que Dios, escuche, que Dios interviene y permitió que Daniel permaneciera fiel sin variar, aunque le pusieron grande prisión, pero no varió. Se permaneció fiel y pidió a aquel hombre que le ayudara. No le demandó, sino que Daniel se humilló y le pide que si fuera posible, si fuera posible, que los eliminara o los quitara de esa comida y les permitiera ser totalmente diferentes, que todo lo que los demás iban a comer fueran exentos ellos, para demostrar que el poder de Dios vale más que todas las comidas que el rey pudo ofrecerles. En el libro de Reyes, ahí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, el verso 50, es importante realizarlo y reconocerlo. Y dice el verso: perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti todas las transgresiones que hayan cometido contra ti, y hazlos, escuche bien, y hazlos objeto de compasión ante los que los llevaron cautivos, y tengan misericordia de ellos. Si me escucha, aunque el pueblo de Israel había pecado, aunque el pueblo de Judá había pecado, ya estaban intercediendo por ellos, que Dios tuviera misericordia y el mundo tuviera compasión de ellos. Esto nos enseña a nosotros cómo Dios continuamente está llevando a cabo su plan divino, prohibiendo para nosotros y eliminando todas aquellas cosas que a veces vienen a nuestra vida, que muchas veces nos ponemos a pensar, oye, ¿estaremos en el camino correcto? Pero Dios está con nosotros. No nos deja. Ahí en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, el verso 4, nos dice lo siguiente: el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Una pregunta, ¿qué es lo que pides? ¿Qué quieres? O sea, el rey estaba dispuesto para contestarle a Nehemías la petición de su corazón. Entonces dice Nehemías, oré al Dios del cielo. Entonces oré al Dios del cielo. ¿Para qué? Para saber exactamente qué pedir, como Daniel supo exactamente qué pedir para poder tener éxito en su caminata con Dios. A veces es desanimante mirar cómo el pueblo de Dios se han dado por vencidos en vivir una vida separada y consagrada.
Dios siempre, mi querido hermano y amigo, causa que otros tengan compasión de nosotros. Siempre Dios lo hace. Y Él nos ayuda a nosotros que con paciencia esperemos no la obra mía o la tuya, sino la de Él, para que se lleve a cabo lo que Él ya planificó antes de la fundación del mundo. Cuando yo veo este verso 9, me recuerda siempre que Dios está en control, aún cuando las circunstancias son abrumadoras y aplastantes. Esto nos anima a nosotros los creyentes a confiar en Dios, que es el que tiene influencia en el corazón de aquellos que nos pueden abrir la puerta, y también que a veces imposibilidades Dios lo hace posible. Yo no sé por lo que estás pasando, mi querido hermano y amigo, pero este verso nos recuerda que yo y tú podemos enfrentarnos a los retos de esta vida con nuestra fe puesta en Dios. Pero con esta cosa en la mente y en el corazón de nosotros, que la mano de Dios está activa, proveyendo para nosotros compasión y dando favor cuando yo y tú estamos más necesitados. En el Salmo 4, en el verso 3, nos dice, escuche bien, sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando Él clama. Escuchas, no estás solo. El Señor está contigo, está conmigo, está con todo creyente mientras no nos demos por vencidos. Él sabe cuánto yo y tú lo necesitamos. Leía algo en esta semana ahí en el capítulo 7 del libro de los Hechos, ahí en el verso 10. Pero quiero que le preste atención y si tiene tiempo, léelo en la casa y estúdelo. Dice, y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia, sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Hablando de José. Cuán grandes y maravillosas son sus obras. Seguro nunca la podemos contar. Siempre nos quedamos admirados de cuán grande es Él. Hay tiempos difíciles, pero aún cuando el pueblo de Dios estaba en exilio, Dios estaba activo, supliendo las necesidades de Daniel y sus amigos, y luego trabajando en maneras que los protegía y le dio la habilidad, me gusta la palabra, le dio la habilidad de permanecer fieles, aún en circunstancias dificilísimas. Ellos se mantuvieron fieles. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no está limitado por las circunstancias. Dios está presente en nuestra vida y está activo, proveyendo para nosotros compasión, favor, para todo el pueblo que confía en Él y que han sido fieles
al Dios de nuestra salvación. Job lo pone y nos dice de esta manera. Job 5, el verso 15. Pero él salva al pobre de la espada y de sus bocas y de la mano del poderoso. Escuche bien. De la boca, de la espada y del poderoso. Dios nos libra. ¿En quién más podemos esperar todo eso? En nadie excepto en Dios. Porque Él es poderoso, Él nos ama tanto. Esdras lo puso bonito ahí en el capítulo 7, verso 27 y también el 28. Y dice, bendito sea el Señor, Dios nuestro, que ha puesto esto en el corazón del rey para que embellezca la casa del Señor que está en Jerusalén. 28. Y que me ha extendido misericordia desde el rey y de sus consejeros y delante de todos los príncipes poderosos del rey. Así fui fortalecido según estaba la mano del Señor, mi Dios, sobre mí, y reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Qué hermoso, ¿no, mi querido hermano y amigo, en esta hora? Aún a los poderosos, dice el Señor, para aquellos que somos en Él, Él es el que está dándonos todo lo que necesitamos para que podamos tener éxito en nuestra vida. Yo no estoy hablando de éxito material, estoy hablando de un éxito de una vida cristiana que es un fruto de lo que hemos recibido de su palabra y que ahora la estamos asimilando y otros nos están viendo para que también vengan a conocer quién es el Señor para aquellos que son fieles. ¿Qué estamos pasando? Pablo nos ayuda a que consideremos ahí en Romanos 8:28 y nos dice, y sabemos para los que aman a Dios, todas las cosas, y use la palabra, cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme su propósito. No sabemos nosotros por qué, pero Él sí sabe. Porque Él está trabajando tras la escena, tras aquella cortina que no podemos ver nosotros. Él está trabajando. Y nos dice en su palabra y en la manera en que nosotros respondemos a ella. Ven, si estás cansado, te invita. Si estás enfermo, te invita. Si estás teniendo dificultades en tu caminata con el Señor, a ti te invita también. No te ha dejado, no te ha desamparado y no te lo hará nunca. Porque Él ha prometido estar con nosotros hasta los confines de la tierra. Yo te quiero animar en esta hora, antes de terminar. Este verso nuevo es un verso poderoso, porque nos recuerda de la soberanía de Dios y su amor. Y nos anima cada día de que confiemos en Él en cualquier situación. Nos reta a nosotros los creyentes a permanecer fieles y confiados, sabiendo que Dios está trabajando activamente en favor de nosotros en todo lo que nos propongamos hacer para gloria y honra de su nombre. Padre glorioso, en esta hora les he dado lo que tú a mí me has dado. Te ruego por cada uno, Señor, en esta hora que escucharon y los que van a escuchar a través de la semana. Tú eres el único que conoces y que sabes por qué es lo que están pasando.
qué dificultades, qué cargas, Señor. Pero creo con todo mi corazón que no ha de haber estado o no estará. A lo mejor sí, peores que la de Daniel y sus amigos. Pero de todas maneras, tú eres Dios todopoderoso. Que tú, Señor, velas por nosotros. Tu oído está atento a la voz cuando a ti clamamos. Sé con cada uno de ellos, Señor, sea lo que sea por lo que estén pasando. Yo sé que tú tienes poder para levantar, para animar, para fortalecer y para salvar. En el nombre poderoso de Jesús, a ti doy toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque no hay quien lo merezca, excepto tu Padre, en Cristo Jesús. Amén. En amén. Que Dios me los bendiga ricamente y adelante.